¿Qué es el glutatión? Cuando yo empiezo a indagar, me encuentro que el glutatión me dicen que es una pequeña proteína compuesta por tres aminoácidos, glicina, cisteína y ácido glutámico. Bueno, esto ya me decía bastante, porque realmente cuando hablamos de una proteína, hablamos de algo que tiene uno que producir dentro del cuerpo. Es decir, todas las proteínas que tomamos del exterior, la pepsina gástrica la fracciona en aminoácidos, ingresan dentro del cuerpo como aminoácidos, se absorben como aminoácidos y es dentro del cuerpo, con el dictamen de tu ADN, que se forman tus proteínas. Todas las proteínas tienen que tener eh, el sello de nuestro ADN y nuestra frecuencia. Es decir, cuando tomamos proteínas extrañas y tenemos que tolerarlas, proteínas de otra persona, como por ejemplo puede ser un trasplante de hígado, un trasplante de riñón. Eh, Tenemos que tomar inmunosupresores de por vida para no rechazarlos y tarde o temprano terminamos rechazándolas. Es decir, las proteínas las tenemos que fabricar nosotros y tenemos que ingresar en el cuerpo los aminoácidos que les hace falta para poderlas producir. Bueno, pues ya tendríamos los tres aminoácidos que nos hacían falta consumir para producir el glutatión: glicina, cisteína y ácido glutámico. En segundo lugar, leo y dicen la molécula más frecuente en el organismo después del agua. Uy, esto ya me llama mucha atención. Pensar que es la molécula más frecuente después del agua, pues tiene que tener una importancia muy grande en el organismo. No hay nada de que sea porque si todo es por algo. Bien. Sigo y me encuentro que me dice el mayor antioxidante endógeno del organismo, el antioxidante maestro. Uy, el antioxidante maestro, esto es el mayor neutralizador de radicales libres. Y los radicales libres, hablaremos ya posteriormente de ellos, pero bueno, los radicales libres están en el origen de todas las enfermedades. También algo importante, sigo leyendo, me dice potencia y regula el sistema inmunológico, el principal alimento del sistema inmune. Y el sistema inmunológico es el que nos tiene que sacar de un montón de enfermedades y de procesos y tal. Es algo realmente muy importante. Dice, promueve la desintoxicación del hígado y del resto del organismo, el principal mercaptano, que viene del latín captador de mercurio y eliminación de. La desintoxicación del hígado también está en el origen de absolutamente casi todo. Si nuestro hígado funciona mal y no desintoxica bien, tendremos también muchos problemas. También me parecía tremendamente interesante. Optimiza la función de las mitocondrias y la producción de ATP, con lo que aumenta la energía corporal, que sabemos que con los años cada vez va siendo más importante. Pero además el que nuestras mitocondrias funcionen bien y que nos produzcan la suficiente energía, pues fundamental. Dice, mejora la función cerebral y la claridad mental. Tengo una enfermera que me dice siempre que hoy día las cabezas no están buenas. Y la verdad es que nunca encontré tantos problemas neurológicos, de demencia senil, y de Parkinson y de Alzheimer y 20.000 cosas. Cuando yo era pequeño no existían tantas historias. Así que también me gustó esta historia de que mejora la función cerebral y la claridad mental. Mejora la piel, que bien. Mejora el rendimiento muscular y acelera la recuperación de las lesiones. Resulta fundamental en la síntesis y reparación del ADN y en la síntesis de proteínas, también interesante. Su déficit nos originará alteraciones especialmente en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso, en el gastrointestinal, en los pulmones y en la detoxificación hepática. Bueno, pues la verdad es que lo que había encontrado de buenas a primera con el glutatión superaba mucho más mis expectativas de lo que yo podría esperar. Si sigo un poquito viendo, bueno, pues es el tripéptido que habíamos dicho, compuesto por glicina, cisteína y ácido glutámico, y vamos a ver qué nos encontramos. Lo que nos encontramos es que es el mayor neutralizador de radicales libres a través del SH del grupo tiol de la cisteína. Pierde su hidrógeno y el electrón que le corresponde, y ese electrón va a neutralizar uno de los radicales libres, con lo cual, y entonces pasa a su forma oxidada, que sería esta de aquí abajo, que sería el disulfuro de glutatión. Es decir, el glutatión neutraliza un radical libre y pasa a ser disulfuro de glutatión, que afortunadamente, gracias a una enzima que tenemos suficiente cantidad en el cuerpo, que es la glutatión reductasa dentro de las células, vuelve a pasar a glutatión reducido y vuelve a hacer la misma función de neutralizar un radical libre. Bien, vamos a ver. Es decir, se trata del principal antioxidante intracelular y ayuda a proteger a las células de las especies reactivas del oxígeno, como los radicales libres y los peróxidos. También quelando metales. Muy bien, maravilla.
Y esto es importante porque realmente no decía Rudolf Virchow, al que se lo considera padre de la patología general, que las enfermedades empezaban dentro de las células. Y es verdad, si las células están sanas, el cuerpo está sano. Y las enfermedades, en último caso, siempre empiezan a nivel dentro de la célula. Entonces, bien, actúa a partir del grupo tiol o sulfidilo de la cisteína, ya lo hemos comentado, y este GSH, este glutatión reducido, cuando neutraliza un radical libre, pasa a ser GSSG, que es el disulfuro de glutatión, neutralizando radicales libres y tóxicos. Y ese disulfuro glutatión, gracias a la glutatión reductasa, pasa otra vez a hacer glutatión reducido, GSH. Y el mayor indicativo del estrés oxidativo celular, es decir, el mayor indicativo de la salud celular. Volvemos a esta teoría de Rudolf Virchow de que las enfermedades empezaban en las células con las que estamos realmente de acuerdo. Dice, la disponibilidad de la cisteína también determina la cantidad de glutatión que podemos sintetizar. Anda, qué interesante. Es decir, la molécula más frecuente en el organismo después del agua, el glutatión. Y dice, el cuerpo humano, especialmente el hígado, produce entre 8.000 y 10.000 miligramos al día de glutatión. Una alimentación sana, rica en frutas y verduras crudas, ya lo veremos por qué, puede proporcionar unos 150 miligramos de diario de glutatión, es decir, 0,15 gramos, que quiere decir que todo el resto, hasta que llevar hasta los 8 a 10 gramos al día, tendremos que producirlo endógenamente, tenemos que producirlo nosotros. No podemos obtenerlo de la alimentación, tenemos que producirlo nosotros, ¿vale? Bueno saberlo. En segundo lugar, me dice el glutatión ha de ser sintetizado en el interior de las células a partir de los aminoácidos que lo constituyen, como son la cisteína, la glicina y el ácido glutámico. El ácido glutámico y la glicina se encuentran abundantemente en la mayoría de las dietas occidentales, por lo que la disponibilidad de cisteína es el sustrato limitante. Qué interesante pensar que según la cantidad de cisteína que tengamos, el cuerpo va a poder fabricar más o menos glutatión. Tenemos una serie de problemas con la absorción de la cisteína y la función de la cisteína. La primera es que el metabolismo de las proteínas. Ya hemos dicho que la pepsina gástrica descompone las proteínas en péptidos más simples, en aminoácidos, y ya estos péptidos después van a tener un camino diferente. Es decir, la cisteína se desneutraliza por el calor. Cuando calentamos los alimentos ya nos hemos cargado la cantidad de cisteína que podríamos absorber de ellos. Pero además, una vez que se separa la cisteína aislada, ya lo veremos después por qué, resulta tóxica para el organismo y se destruye en el aparato digestivo y en la sangre. Entonces, esa cisteína, para que no se destruya, tiene que enlazarse con otra proteína que la proteja. Ahora lo veremos, cuando veremos de la historia. La cisteína que puede llegar a la célula necesita unirse a una proteína transportadora que evite su destrucción y que la transporta. Cuando veamos la historia del descubrimiento del glutatión y la cisteína, ya veremos un poquito qué es lo que pasó con las primeras pruebas que se hicieron. Es decir, que y después se encontró algo muy interesante, que la cisteína enlazada, es decir, dos moléculas de cisteína unidas una a otra, ha demostrado ser la mejor forma de conseguir concentraciones elevadas de cisteína intracelular y, por consiguiente, aumentar la producción de glutatión en el interior de la célula. Es decir, cuando estas dos cisteínas se enlazaban una a otra, resulta que era la mejor forma de evitar que se destruyera y que se transportara por la sangre. El mejor transportador de la cisteína hasta el interior de la célula es otra molécula de cisteína, el que fuera unida de dos en dos. Entonces, por todo lo que hemos leído y hemos visto hasta ahora, me pareció una enorme idea esto de potenciar la producción de glutatión dentro de las células. ¿Y por qué sería una maravillosa idea? Pues mira, porque es inmunomodulador, porque detoxificante, qué interesante para el hígado, es energetizante y además algo muy importante, lo más para mí, que es el antioxidante maestro, el mayor neutralizador de radicales libres que podemos encontrar en el origen de prácticamente todas las enfermedades. Ya llegaremos a él. Es decir, es inmunomodulador. ¿Y qué quiere decir? Pues mira, el sistema inmune busca, identifica y ataca perdón, vamos a ver esto para acá, microorganismos patógenos, alérgenos, células cancerosas y tejidos injertados que se comportan como antígenos y desencadenantes de la respuesta antigénica. Bueno, vale, este es el sistema inmunológico, perfecto, muy bien. En segundo lugar, dice, por lo que potenciar dicho sistema estará contraindicado en trasplantes, pero no en autoinjertos. Sí, esto es interesante, es decir, para nosotros, la única contraindicación que pudiera tener este tratamiento que estimula tanto la producción de glutatión hasta un 30 o un 40% dentro de las células sería en pacientes que han recibido un trasplante, porque a estos
pacientes están tomando inmunosupresores de por vida. Perdón. Están tomando inmunosupresores de por vida para no rechazar ese trasplante. Entonces, no estimulemos más de la cuenta su sistema inmune. Es verdad que esto sería en los aloinjertos, en los injertos y en los trasplantes. Por ejemplo, cuando es un trasplante de médula ósea, puede ser autólogo de uno mismo o un aloinjerto que es de otra persona, heterólogo. Entonces, cuando es de otra persona sí tendremos que tomar inmunosupresores, pero cuando es de nosotros mismos no. Pero siempre que tengamos que frenar nuestro sistema inmunológico, deprimirlo por estos trasplantes o estos aloinjertos, entonces sí estaría contraindicado potenciar ese sistema mediante glutatión. Si no, no es la única contraindicación que tenemos. Existen dos tipos de respuesta inmunológica, la general y la adaptativa. Sí, la general es la que se debe principalmente a los leucocitos polimorfonucleares, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, estos grandes que son aquí, los otros son mucho más pequeños, ya veremos, que salen de los capilares sanguíneos y engullen patógenos o alérgenos y los digieren y forman el pus. Pero donde más nos va a estimular el sistema inmunológico el tema de del glutatión es la respuesta adaptativa, que se debe a los linfocitos, los B, que son los que marcan estos patógenos o estos objetivos, y los linfocitos T, que destruyen a los mismos una vez marcados. Y son los responsables de la inmunidad, es decir, de que tengamos una enfermedad como el sarampión que no volvamos a tenerla. Y estos son los que más son influidos por la cantidad de glutatión, es decir, el factor limitante en la actividad de los linfocitos es la disponibilidad de glutatión. El glutatión actúa aumentando el número de linfocitos y aumentando la actividad y efectividad de estos. El principal alimento del sistema inmune. Me parece fundamental porque es el sistema inmunológico el que puede defendernos de un montón de enfermedades y el que puede curarnos de todas estas. Fundamental, no son las medicinas, es nuestro sistema inmunológico el que tiene que estar bien. El glutatión posee una acción reguladora sobre el sistema inmunológico, lo que resulta especialmente útil en alergias y en las enfermedades autoinmunes. Es decir, estaría especialmente indicado el estimularlo en lupus, en la miastenia, en la artritis reumatoides, en la esclerosis múltiple, la esclerodermia, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Crohn, enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto o las hepatitis autoinmunes, enfermedades alérgicas, asma, en todas ellas la modulación de este sistema inmunológico sería algo que nos iría francamente bien. Después hemos dicho que sería un gran detoxificador. Fijaros que en principio, a través del grupo tiol o sulfidrillo de la cisteína, el grupo SH, los principales órganos de eliminación de toxinas del cuerpo son el hígado, los riñones y los pulmones. Por ello, la cantidad de glutatión que tenemos en estos órganos es mucho mayor que en el resto del cuerpo. Fijaros que en el hígado tendríamos una cantidad de 7,3 micromoles gramos, en los riñones 4, en los pulmones 2,9. Sobre todo, fijaros la concentración en el hígado, que es la mayor concentración de glutatión en el cuerpo, la tenemos a nivel hepático. Dice, el daño tóxico ambiental provocado por toxinas y xenobióticos está representado principalmente por la sensibilidad química múltiple y el síndrome de fatiga crónica, cada vez más frecuente en nuestros pacientes. Cada vez más frecuente y ambos se pueden monitorear según los niveles de glutatión. Cuanto menos glutatión tengamos, más agresivos serán esos síndromes. El mayor agente quelante de metales pesados, del mercurio, del plomo, pero también de todos los demás, bismuto, cadmio, cromo, cobalto. Qué interesante poder eliminar estos metales a través de... Tradicionalmente los tiones, que son los compuestos que tiene este grupo sulfidrilo, SH, son denominados mercaptanos, captadores de mercurio en latín, porque se unen muy fuertemente a los compuestos de mercurio ayudando a su eliminación. Y el mercurio es quizás de los elementos más electronegativos y el que más afecta a nuestro sistema inmunológico. No hablamos de lo interesante que sería tomarlo en portadores de empastes de esto de plata que tiene más de un 50% de mercurio o cuando uno va a cambiarse esos empastes de plata por otros. Dice, el nivel de glutatión bajo también está fuertemente implicado en el desgaste y el balance negativo del nitrógeno, en particular por lo que se ve especialmente en el cáncer, el SIDA, la sepsis, los traumatismos, las quemaduras e incluso el sobreentrenamiento deportivo. Sí. Después tendríamos que nos aumentaría mucho la energía corporal y la aumentaríamos, fijaros, a nivel molecular, porque si
evitamos este tema de los radicales libres, pues todo va a funcionar mucho mejor y las moléculas podrán reaccionar mucho más fácilmente entre ellas. A nivel celular, ya que será en las mitocondrias donde se produce la respiración y producción de energía para las células y donde más radicales libres se producen. Por lo que si eliminamos esto, las mismas podrán ejercer con mayor eficiencia, sí, y tendremos más energía. Y a nivel corporal, como se ha demostrado en múltiples deportistas, mejorando su rendimiento. Un atleta durante el ejercicio intenso consume de 10 a 15 veces más oxígeno, produciendo mayor cantidad de radicales libres. Y lo que no hemos encontrado ahora es que hay muchísimos atletas, incluso campeones olímpicos, varios ya, que han mejorado sus marcas y mucho con el tema este del inmunocal potenciador del glutatio, y que se han vuelto adictos a estos sobres que, por otra parte, ya comentamos, no son fármacos ni química, es un producto completamente natural, como veremos a continuación. Y por último vamos a tener que es el antioxidante maestro, y eso me parece de una importancia bestial porque desde hace mucho tiempo sé que los radicales libres están en el inicio de todas las enfermedades y además son proporcionalmente a la gravedad de la enfermedad. Es decir, las reacciones en las que ocurren transferencia de electrones se conocen como reacciones de óxido-reducción o reacciones redox. El cuerpo utiliza las mismas para convertir la comida y el oxígeno en energía y agua. Vale. Lo que ocurre es que por culpa de estas reacciones después se producen una serie de radicales libres, como el anión superóxido, el radical perióxido y el peróxido de hidrógeno, especialmente por su importancia y su frecuencia el radical hidroxilo. En fin, y todos estos radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado o libre, por lo que son muy reactivos, ya que tienden a captar un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad. Este grupo sulfidrilo de la cisteína pierde ese hidrógeno. Ese hidrógeno cede el electrón a este radical libre y lo neutraliza. Y eso es tremendamente interesante. Fijaros que, por ejemplo, donde más se producen estas reacciones químicas es a nivel de la membrana celular. Esa bimembrana lipídica que tenemos aquí, con unas células, con unas proteínas transmembranosas que se encargan de introducir productos en la célula y de sacar productos de la célula. Y el metabolismo de la membrana celular es fundamental. Aquí a la izquierda tendríamos una membrana celular intacta, con esa bimembrana de lípidos y esas proteínas tan membranosas, y a la derecha tendríamos una parte de la membrana atacada por radicales libres, desestructurada y que no va a poder hacer su función. Si los radicales libres es algo que, dice, el glutatión es el principal antioxidante de las células. Es ubicuo, está dentro de las células y ayuda a protegerlas de la especie reactiva del oxígeno. La proporción de glutatión reducido y oxidado, el disulfuro de glutatión, dentro de las células, se utiliza como el principal indicador del estado oxidativo de la célula y de la toxicidad celular y, por tanto, de la salud celular. Que comentábamos ya como Virchow nos decía, lleva razón, que las enfermedades empiezan de las células. Si la célula se defiende bien, todo lo demás se defiende bien. Es decir, aquí tendríamos lo que es un radical libre, que es tiene un electrón desapareado, y un antioxidante sería alguien que puede cederle un electrón a esta radical libre neutralizándolo y que él se afectaría poco o nada. Eso es lo que hace el grupo tiol. Aquí tendríamos, por ejemplo, pues una comparación muy bonita entre el tomate cuando está en la mata, cuando lo arrancamos, vemos como a los pocos días empieza a alterarse y a las pocas semanas está realmente mal. Esto es por el ataque de los radicales libres, nada más. Exactamente igual pasaría en las células nuestras. Esto sería una célula normal, al poco tiempo atacada por radicales libres, y lo que conseguirían esos radicales libres es que la célula enfermara. Es decir, realmente, si tenemos aquí en la izquierda, en azul, una célula donde tenemos mucho glutatión reducido y muy poco glutatión oxidado, disulfuro de glutatión, esa célula estará saludable y estará sana. Pero si tenemos una célula en donde, por ejemplo, tenemos lo que llamamos más estrés oxidativo de la cuenta, y entonces ha aumentado mucho la cantidad de disulfuro de glutatión o glutatión oxidado y menos el glutatión reducido, entonces tendríamos una situación de estrés celular y de enfermedad. Esta proporción entre el glutatión normal y el glutatión oxidado tiene que ser 90-10 o mayor, porque habíamos comentado que esta enzima, la glutatión reductasa, suele estar en suficiente cantidad dentro de las células y no le cuesta trabajo pasar ese glutatión oxidado a reducido. Por eso estamos en esta concentración de 90-10. Y esto ya hemos comentado alguna vez que
Para nosotros, una de las mayores mentiras de la historia de la medicina es la historia de Luis Pasteur, que decía que ya esto no era importante, esta homeostasis y este equilibrio interno, sino que había unos bichitos externos que eran los que nos provocaban esas alteraciones por todos tipos. Sabéis que Luis Pasteur no era médico, era químico, y se pasó toda su vida peleándose con Claude Bernard, que en aquella época era el catedrático de fisiología en Francia y autor de la teoría del terreno. Lo que nos decía Claude Bernard es que era el terreno lo que iba a condicionar los microorganismos y, en definitiva, los animales que vivían en ese terreno. Y era la alteración de ese terreno lo que habría que combatir. Es decir, él no decía que en el Polo Norte nunca vamos a encontrar los leones. En el Polo Norte vamos a encontrar osos y focas. Pero si con esto del cambio climático llegara allí la sabana africana, entonces sí encontraríamos jirafas, cebras y leones. Pero no llegarían primero la jirafa y las cebras. Primero llegaría la sabana africana y después llegarían los animales que vivirían en esas condiciones, en esa sabana africana. Eso era obvio. Pero esto tampoco era de Claude Bernard. Esto es desde la época de Hipócrates, en la que nos decía que ese equilibrio corporal, esa homeostasis, ese equilibrio entre los cuatro humores, la flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra, lo que nos daba la salud. Es el equilibrio corporal, el equilibrio del terreno, lo que va a condicionar los animales o los microbios que van a vivir en ese terreno. Y realmente, además de todo esto, mejora la función cerebral y la claridad mental, mejora la piel, mejora el rendimiento muscular y acelera la recuperación de las lesiones. Resulta fundamental en la síntesis y reparación del ADN, síntesis de proteínas, prostaglandinas, transporte de aminoácidos, activación de enzimas. Su déficit nos originará alteraciones especialmente en el sistema inmunitario, el sistema nervioso, el gastrointestinal, los pulmones y en la detoxificación hepática. Y el principal anti-aging, porque todo el envejecimiento es un problema de oxidación. Y si nosotros prevenimos la oxidación, neutralizando el radical libre, va a ser lo que más va a condicionar que podamos retrasar esta merma de funciones que tenemos con, con el envejecimiento. Y algo fundamental que es este estrés oxidativo provocado por esos radicales libres, y que es un equilibrio que tiene que haber entre los oxidantes, los formadores de radicales libres y los antioxidantes. Ya hemos dicho que el glutatión era el principal antioxidante. Si en ese balance hay más oxidantes y hay mayor daño oxidativo, habrá enfermedad. Pero cuando consigamos que esta parte de antioxidantes, especialmente el glutatión, sea más importante y neutralice estos radicales libres, habrá salud celular. Es cierto, es cierto. La verdad es que el glutatión se descubre en 1888 por un francés, en la levadura, en un hongo, pero no es hasta el 1921, en el que Frederick Holland, que posteriormente le dan el Premio Nobel de Medicina, demostró su importancia en la oxidación celular. A partir de ahí se convierte en un antioxidante que merece la pena estudiarse. Pero en la década de los 60 ocurre algo muy interesante, y es que se encuentra su elevada concentración en los fluidos corporales y su importancia como el principal antioxidante y neutralizador de radicales libres. Esto hace que se despierte un interés muy grande en saber algo más sobre este tema del glutatión, cómo potenciarlo, cómo hacerlo, y se hacen muchos estudios al respecto. Pero veréis, se realiza una gran cantidad de estudios y terapias con el mismo mediante la administración intravenosa, broncoalveolar, oral y cutánea. Hemos comentado que el glutatión es una proteína y que las proteínas las tienes que crear tú, si no se destruyen en el ácido, con el ácido gástrico, con la pepsina gástrica. Es decir, cada vez, y además la rechaza tu cuerpo, es decir, cada vez que metemos glutatión a nivel intravenoso o por cualquier otra vía, 2-3 horas y a las 2 o 3 horas el cuerpo la ha destruido. No dura más. Puedes tener un chute en principio interesante, pero después no se conserva. Es decir, las proteínas tenemos que conseguir que se formen dentro de nosotros. No podemos administrarlas desde fuera. Este es el primer problema que se encuentran cuando intentan hacer experimentos aumentando la cantidad de glutatión, administrándolo desde fuera. Pero el otro problema es que, el otro problema que se encuentran es que se dan cantidades muy grandes de glutatión primero, pero después de cisteína, cuando se comprueba que era el aminoácido principal.
y no se encontraba esa cisteína en la sangre. Se tomaba mucha cantidad de cisteína, pero no llegaba a la sangre ni a las células. Entonces se considera que en principio que esa cisteína era tóxica para el cuerpo y que el cuerpo la destruía antes de llegar a la sangre. Después se comprobó que no, que había parte de esa cisteína que sí llegaba a la sangre, pero siempre unida a otra proteína, si no se destruía. Es decir, necesitaba unirse a otra proteína para que se transportara por la sangre y poder llegar así hasta las células. Bueno, en principio, en el 78, Gustavo Monus está investigando el tema de potenciar el sistema inmunológico a través de la alimentación y junto con la doctora Patricia Corla y se encuentran que investigando un producto que estaba en el suero de la leche, que es ese agua que queda encima cuando cuaja el queso o el yogur, esa agüita que queda por arriba, en ese agua se encuentran que se la hacen un concentrado, se le administran una serie de animales y encuentran que viven más, potencian mucho su salud, no se enferman, empiezan a investigar y se encuentran con un aminoácido que estaba ahí, que era la cisteína, pero de una forma muy especial, porque estaba enlazada como dos moléculas de cisteína. También se encuentra que posteriormente, cuando hacen otros experimentos, le mandan ese suero de leche pasteurizada y ya no está cisteína, simplemente se ha calentado y se ha destruido. Ellos poco a poco van investigando, en fin, sobre este tema y consiguen en el 93, patentan ya un material bioactivo sobre el glutatión que se llama Inmunocal. Muy interesante. En el 96 funda Immunotec Research, Immunotec, en fin, para producir este preparado. Y en el año 2002, el doctor Jimmy Goodman publica un libro, La Guía Completa del Glutatión, con espectaculares resultados en numerosas enfermedades. Claro que este tema tenía dos problemas importantes. Uno, era un producto natural, no era un fármaco. Dos, más importantes todavía, curaba casi todo y evitaba que te pusieras malo. ¿A quién le interesa? Es decir, desgraciadamente tenemos una medicina que primero no está dirigida por los médicos, hoy día está dirigida por la industria farmacéutica. En segundo lugar, vive de la enfermedad. Uno es negocio cuando cae enfermo y deja de ser negocio cuando deja de estar enfermo. Entonces, a la medicina actual le interesa cronificar enfermedades, no curarlas. Y esto la curaba. Entonces, en principio no era interesante. Es decir, si esto fuera crematísticamente interesante para la industria farmacéutica, estaría aplicándose en 1 o 2 meses en todos los hospitales del mundo. Pero no era interesante. Y entonces se encuentran ese problema, se encuentran en que, bueno, crean Immunotec. Aquí tenemos al doctor Munus y a la doctora Patrick Guzmán cuando descubren esto. Y después tenemos aquí a este hombre, a Jimmy Goodman, publicando este libro en el 2002, que realmente nos notifica resultados espectaculares prácticamente en casi todas las enfermedades y en casi todos los sistemas. Pero este producto no se va a comercializar a través de las vías normales de distribución de la industria farmacéutica, como son farmacias, hospitales, médicos, salud pública, conferencias, revistas, no. Y tienen estos dos profesionales, dos compañeros, tienen un mérito impresionante, porque fijaros que tienen más de 85 estudios, más de 45, más de 78 patentes globales. Eso es una bestialidad, y es una bestialidad porque todas estas cosas, todos estos estudios y todas estas lo hacen sin el apoyo de la industria farmacéutica. Es muy difícil investigar sin el apoyo de la industria hoy día. Esto es algo. Y después tenemos aquí a este hombre, a Mauricio Domenzani, que se hace cargo de la compañía, es el CEO actual de la misma en el 2017 y que ha conseguido una expansión maravillosa. Ha conseguido una expansión maravillosa con el boca a oído. Claro, es más lento, pero es la mejor publicidad que existe. La más lenta, pero la mejor. Entonces, empieza primero en Canadá, que es donde está Immunotech. A ver, bueno, a ver, sí. Entonces, después llega a Estados Unidos. Después resulta que Mauricio es mexicano y entonces lo lleva a México y lo lleva a una serie de países limítrofes con México o cercanos de Centroamérica.
cada vez que llega a un país en muy poco tiempo, bueno, se expande de una manera muy acelerada. Y por último llega a Europa, pero en Europa solamente ha llegado al Reino Unido, a Irlanda, a España, Portugal e Italia. Le queda toda Europa por llegar todavía. Y se espera que pronto haya una expansión mayor. Pero cada vez que llega a un país se expande en pocos años de una manera muy importante, porque el producto es tremendamente interesante y tremendamente bueno. Realmente la labor que está haciendo Mauricio para expandir la empresa es de aplaudirle. Aquí abajo decimos con las orejas, sí, es de aplaudirle con las orejas. Bueno, productos que tienen esta cisteína lazada, los productos que tiene Inmunotech que nos pueden ayudar en el tratamiento de todas las enfermedades y en algo mucho más importante es en la prevención de las mismas, mucho más importante. Pues veréis, primero salió el Inmunocal azul, es 9 gramos de cisteína lazada. Y la mejor forma de conseguir que esa cisteína llegue al interior de las células y que potencie hasta un 30 o un 40% la producción de glutatión. Es lo primero que sale y lo que se hace en todos los estudios, todas las patentes, todos los efectos sobre las diferentes enfermedades se ha hecho a través del sobre azul de la cisteína lazada simple. Posteriormente, al principio, en los primeros años del nuevo siglo, o del nuevo milenio, perdón, sale el Inmunocal Platinum. Esto es igual cisteína lazada, 10 gramos, pero después tiene una serie de componentes para preservar la masa muscular, evitar la osteoporosis, evitar la acidificación, en definitiva, a nivel anti-aging, quizás sea lo más interesante y lo más efectivo. Y después, hace poco nos salió el Inmunocal Sport. El Inmunocal Sport, aparte de esos 10 gramos de cisteína lazada, tiene algunos compuestos que van a estimular la producción de óxido nítrico, que es un gran vasodilatador, por lo cual estaría no solamente indicado a nivel deportivo, sino también cuando tenemos problemas circulatorios, problemas coronarios, problemas de circulación y necesitamos una mayor oxigenación de todo el cuerpo. También sería muy interesante. Por último, vamos a tener el Optimizer verde y el naranja. Estos dos compuestos son unos fitonutrientes de extractos de brócoli, extractos de más de 50 verduras, que van a multiplicar el efecto del glutatión por 3 durante 72 horas. Entonces es interesantísimo el añadírselo. No tiene ningún otro efecto que nada más que este. El Optimizer verde también nos va a servir, tiene una serie de citratos para alcalinizar. El naranja, lo que vamos a encontrar es una cafeína del té verde, del café verde y creo que es de la guaraná, que van a aumentar nuestra fuerza, nuestra actividad durante 6 horas de una manera muy notable. Es decir, es un Red Bull para los sanos, digamos, ¿no? O por lo menos con productos naturales. Entonces, generalmente, y es muy interesante añadirle un booster verde o un booster naranja a nuestro batido, que ahora veremos cómo lo haremos con los sobres de Inmunocal, por lo menos con dos. A mí me gusta hacer batidos con 2 sobres, mezclándolos dependiendo del interés de un tipo u otro, ahora lo veremos. Y en un batido de estos deberemos de incluir o el booster verde o el booster naranja para potenciar ese efecto de glutatión durante 72 horas. Habitualmente tomo el verde, pero por lo menos hay un 30%, un 40% de los días en donde tomo el naranja porque necesito más actividad, más fuerza o tengo un día más complicado o incluso si estoy muy cansado al final del día porque tenga otras actividades, me puedo tomar un booster naranja solo para mejorar esa fuerza durante 6 horas. Después tendríamos el omega 3, que en el caso están sacando otros muchos preparados Inmunocal muy buenos, de muy alta calidad y naturales para preservar la salud. Pero el omega 3, que es interesantísimo, el que tiene esta casa, al mismo tiempo de los ácidos eicosapentanoicos y docosahexaenoicos, va a tener cúrcuma, coenzima Q10, piperina y vitamina E, que van a potenciar mucho ese efecto del omega 3. Hay un producto en el mercado que es la N-acetilcisteína, que ha dicho, bueno, pues yo también puedo potenciar el glutatión. Es un fármaco, no es un producto natural, no es un nutracéutico, que es algo natural con calidad farmacéutica, es un complemento alimenticio, como sería Inmunocal. No, esto ya es un fármaco, y es un fármaco
muchos efectos secundarios en el sentido de que puede haber intolerancias digestivas y colitis y erupciones en la piel y inflamación de vías aéreas superiores. Principalmente es mucolítico. Pero fijaros que la N-acetilcisteína se manda en proporción de 100 a 600 miligramos al día. Está prohibido tomar más de 600 miligramos al día. 600 miligramos porque es muy tóxica, si no, ya os comento que es un fármaco. 600 miligramos al día de N-acetilcisteína sería 0,6 gramos. Un sobre de Inmunocal tiene 9 gramos este y 10 gramos los otros. Es decir, que dependiendo vamos a tener un batido con 2 sobres, van a ser de 18 a 20 gramos. Estos son 0,6, estos son 20. Y esto en el caso, ya veremos en la posología, de que queramos simplemente prevenir la salud. Cuando ya empezamos a tratar enfermedades, empezamos a dar cantidades mucho más importantes de cisteína. Es decir, no nos sirve la cisteína, aparte de que es un fármaco que es mucho más tóxico. Ya hemos comentado que en principio esto está prohibido dar más de 600 miligramos al día, está contraindicado 0,6 gramos, pero se utiliza como mucolítico para fluidificar la mucosidad en bronquíticos y cosas por el estilo y actúa bien, pero poquito a poco, no es, porque claro, son cantidades pequeñas. Es decir, no utilicemos el NAC como algo preventivo para evitar o tratar otras enfermedades, salvo para su indicación farmacéutica, que es la de mucolíticos, la de fluidificar el moco bronquial. Muy bien, las indicaciones y la posología es muy simple, veréis. Tenemos, cuando es simplemente lo que queremos un mantenimiento para no caer enfermo, para no enfermar, aconsejamos tomar 2 sobres al día, junto con un booster, una vez al día. Los 2 sobres lo podremos combinar como queramos. Es decir, aquí tenemos el azul, solamente cisteína, y el platinum para evitar el envejecimiento, pero podremos mezclarlo con el Sport cuando queramos vasodilatación, prevención de enfermedades coronarias y problemas circulatorios y en deportistas, y también podremos mezclar maravillosamente bien el Inmunocal Sport con el Inmunocal Platino. Es decir, yo digo que siempre que el 90% o más del efecto de estos sobres va a hacer la cisteína enlazada, que es la mejor forma de llevar cisteína al interior de las células, que va a potenciar mucho la producción de glutatión, el mayor neutralizador de radicales libres, y eso ya después nos va a explicar todo lo que viene después, que hemos comentado ya anteriormente. Podremos mezclarlo como quieras. Podremos mezclar el azul con el Sport, el azul con el Platinum con el Sport. Ya hemos comentado un poquito qué indicaciones tiene cada uno de ellos y mezclémoslos como queramos, o como más nos convenga, porque el 90% más va a ser el efecto de la cisteína lazada. Y a este batido sí es interesante añadirle un booster. Hemos comentado que el booster naranja tiene una serie de funciones de potenciar el glutatión. Y esto, pero cuando queramos algún día que tengamos más fuerza, más actividad o que tengamos un día un poquito más complicado, cambiemos el booster naranja por el booster verde. Nos va a dar más actividad y más fuerza. Pero volvemos a decir que lo fundamental de los boosters es que potencian el efecto de glutatión por 3 durante 72 horas. Así que diariamente añadamos un booster a este batido. Después tendremos pacientes con enfermedad normal. Estos yo aconsejo que sea un batido por la mañana y otro batido por la tarde. Y en uno de ellos añadiremos un booster, me da igual el verde o el naranja, depende de que necesite más o menos actividad. Los batidos, me gusta mucho, por ejemplo, el Platinum y el Sport, mezclar estos dos, pero pueden ser las combinaciones que queráis. Con el Platinum y el Sport y un booster naranja, la verdad es que uno va a notar una actividad mucho mayor y mucho más fuerza y mucho más de todo. Y después también es verdad que hay otra cosa que es fundamental, que cuando un paciente está malo y el cuerpo le pide cama, el cuerpo sabio simplemente le está diciendo que él no se va a curar en la discoteca, que él requiere cama y lo mejor que hace es hacerle caso al cuerpo. No le demos más actividad, utilicemos el verde. Pero cuando necesitemos por una cosa u otra más esto, pues recurramos a la naranja. Y después tendremos en enfermedades graves, no solamente el cáncer, el Alzheimer avanzado, y cuando veamos que un paciente está realmente malo. Entonces, o que tiene una enfermedad ya un poquito más acentuada, entonces aconsejamos 3 batidos al día. Ya hemos combinado que mezclaremos los sobres como mejor nos interese. El platino a la hora
alcalinizar y prevenir la osteoporosis, mantener la musculatura y un poquito a nivel de anti-aging, anti-envejecimiento, y el Sport a nivel de mejorar un poquito la vasodilatación, especialmente de los capilares, y el aporte de oxígeno a gran parte del cuerpo. Yo, cuando alguien está enfermo, aunque sea del tipo que sea, yo siempre le aconsejo empezar, si no es grave, con 2 sobres al día. O sea, con 2 batidos al día, uno por la mañana y otro por la tarde. En 3, 4 semanas se encontrará muchísimo mejor, excepcionalmente algo más tiempo, y cuando se encuentre ya bastante mejor, que pase a una dosis de mantenimiento de 1 sobre al día, o sea, de 1 batido al día con 2 sobres. Pero si no queremos que el paciente lo note, empecemos con eso, con 2 batidos. Cuando queremos que el paciente note una mayor energía, una mayor fuerza, combinemos el Platinum con el Sport y añadamos este booster naranja. Es decir, veréis, primero combinar los sobres según preferencias y objetivos terapéuticos. Ya hemos comentado lo que nos proporciona el Platinum, lo que nos proporciona el Sport, el Inmunocal, que es solamente la cisteína y que además es lo más importante de estos preparados, y combinámoslo como realmente pensemos que es mejor, porque lo más interesante es que al hacer un nutracéutico, un complemento alimenticio, no tenemos efectos secundarios, no tenemos dosis tóxica. Podremos, en casos especiales, aumentar esta posología. Es decir, si en las enfermedades graves tomamos 3 batidos al día, de 2 sobres en cada batido, y el paciente tiene algo grave o un cáncer, y vemos que no conseguimos que mejore lo suficiente, podremos añadir un 4.º batido con otros 2 sobres. No tenemos esa dosis tóxica o esta dosis que pudiera causarle mayor escape. Aumentar la toma de los sobres de 1 en 1 cada 3 días para evitar crisis circulativas. Y esto es importante, es decir, el preparado es muy efectivo. Va a producir más glutatión, que va a detoxificar el hígado, se van a eliminar muchas toxinas y va a neutralizar también muchos radicales libres, entonces se van a producir muchas toxinas en poco tiempo. Estas toxinas, el cuerpo le tenemos que dar tiempo a que las elimine. Es decir, podemos tener crisis curativas. La crisis curativa es una colitis, un dolor de cabeza, un resfriado, lo que tú quieras, pero en definitiva es algo molesto y podemos intentar evitarlas. Para ello empezamos con un sobre, 3 días después le estamos dando 2 sobres, 3 días después añadimos el tercer sobre, 3 días después añadiríamos el 4.º sobre, es decir, le vamos dando tiempo al cuerpo a que vaya eliminando esas toxinas que tiene para que no tenga estas crisis curativas. En el caso de tenerla, que no son frecuentes, en el caso de tenerla, aconsejamos parar un poquito, esperar 2 o 3 días más y después volver a incorporar ya el siguiente sobre. Démosle tiempo a. Y por último, cambiar el booster verde por el naranja cuando se requiera aumentar la energía corporal, ya lo hemos comentado. Incluso podemos tener este booster naranja independientemente de todo lo demás el día que necesitemos algo más de. Cuando hablamos de los niños, ahí sí, en los niños tomamos un sobre. Es decir, hasta el año y medio empezamos con medio sobre para evitar crisis curativa y después pasamos a un sobre de tratamiento. A partir de ahí y hasta los 6 años tomamos un sobre y después un sobre y medio, que podrá ser de platino preferentemente, o el Sport, porque los niños tienen unos capilares tan dilatados, una oxigenación tan grande de todo su cuerpo que sabéis que en principio no les va a hacer falta el Sport, el Platino le vendría mucho mejor. Pero lo más importante, fijaros, es que en caso de enfermedad grave pueden doblarse las dosis recomendadas. ¿Por qué? Porque no existe dosis máxima, no es un producto tóxico, no es un producto farmacéutico, es un nutracéutico, es un producto alimenticio con calidad farmacéutica que es completamente diferente.